Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente hoy a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. Vamos a prepararnos para poder hacer nuestra reflexión bíblica y permitir que por medio de ella y en la disposición de cada uno de nosotros pueda esa reflexión dejarnos algo muy válido, algo significativo, algo para repensar y seguir estructurando nuestra vida. Vamos a basar nuestra reflexión de hoy sobre el trabajo del cristianismo en la interpretación de la vida. Y vamos a iniciar teniendo en cuenta una función muy importante que hacemos alrededor y a lo largo de toda nuestra vida y que se hace desde nuestro cerebro. Una función que llevamos en nuestro cerebro de manera muy activa, pero muy inconsciente también, es el hecho de que todo el tiempo vamos haciendo interpretaciones. Teniendo en cuenta que interpretación es la explicación del sentido de algo. Nuestro cerebro maneja toda la información previa que tiene para procesar e interpretar las nuevas experiencias. Por esas interpretaciones se mueven muchas de nuestras reacciones, incluso por la manera en que me enseñaron a interpretar, se mueven muchos de los juicios que hacemos en la vida. En eso tiene que ver mucho la interpretación que tenemos nosotros hoy alrededor de las relaciones, de los matrimonios, de las personas con ciertas características. Todas estas interpretaciones nuestro cerebro las hace porque de antemano tiene predispuesto ya una enseñanza que se ha hecho desde nuestros hogares o nuestra crianza. La interpretación de nuestras relaciones se mueve mucho también alrededor de esa relación materna y paterna que vimos y tuvimos durante nuestra vida. Alrededor de eso interpretamos mucho las relaciones desde el manejo de la culpa, donde todo el tiempo también se está mostrando solo lo negativo, donde todo el tiempo se está estimulando o sobreestimulando a hacer las cosas solo de determinada manera, o incluso también se está exponiendo a la persona a hacerle creer que nada de lo que hace está bien, ni nada de lo que hace satisface, ni lo hará nunca a los demás. Todo esto forma en un ser humano un complejo de inferioridad, un sentimiento de culpa que lo acompaña a lo largo de su vida y sobre todo un bajo sentido de vida. Pero el cristianismo, en su maravillosa tarea, trabajo de salvación que tiene con todos nosotros, nos enseña que hoy debemos ejercitarnos en la actualización de las interpretaciones que hemos hecho de la vida. Ojo, actualización de las interpretaciones, actualización de todas esas interpretaciones que hemos creído hasta el día de hoy que eran válidas porque nos la enseñaron hace mucho tiempo determinadas personas o las escuché en determinado lugar o porque la sociedad simplemente dice que debe ser así. El cristianismo nos enseña entonces a ejercitarnos en esa actualización de nuestras interpretaciones. No llegar a hacerlo o no querer hacerlo indica, en cierto sentido, una comodidad nuestra. Indica que queremos vivir en esa ley del menor esfuerzo y sobre todo indica que nos queremos quedar en esa nostalgia de simplemente lo que se tuvo, lo que se hizo es válido para mí, que es un punto muy importante a analizar en la vida nuestra siempre y sobre el discurso que estamos recibiendo socialmente, porque algo que es demasiado estimulado en el día de hoy es esa nostalgia a quedarnos con lo anterior, con lo pasado, esa nostalgia a que anteriormente se tenía mejores gobiernos, a que anteriormente se movía mejor la economía, a que anteriormente las cosas se hacían de mejor manera, a que anteriormente y no nos damos cuenta que nos están educando en ese sentido de quedarnos en la nostalgia, que eso indica que nos están estimulando a no superar, a no cambiar, a no actualizar las interpretaciones. Entonces, frente a eso, debemos hacer esa actualización
Y quiero que nos podamos basar en un ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesús. Jesús nos enseña que ese es el trabajo que debemos hacer para verdaderamente conocer a Dios. Poder actualizar nuestras interpretaciones nos lleva verdaderamente a conocer a Dios, no de la misma manera que lo conocíamos hace 10 años. Si hoy actualizamos esas interpretaciones, incluso de hace un año, hoy conoceremos muchísimo más y más verdaderamente a nuestro Dios. Para eso vamos a basarnos en un texto muy especial que nos enseña Jesús en la palabra, especialmente en todo este bloque del Sermón del Monte. Jesús enseña alrededor de ese manejo de las relaciones y de esa actualización de las interpretaciones que debemos hacer. En el Evangelio según Mateo, a partir del versículo 21, Jesús está haciendo alusión precisamente a todo aquello que hemos creído siempre, pero que hoy debemos actualizar y trabajar alrededor de eso. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, a partir del versículo 21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús en este texto nos está invitando a que no estemos juzgando, a que no llamemos insensatos a otros. Él dice que quien llamase insensato a otro tendría que responder delante de Dios. Y de hecho algo tan sabio de parte de Jesús en ese texto es dejarnos ver esa idea de que no es sabio no tener enemigos, es sabio que nuestras relaciones a nivel interpersonal siempre estén sanas, siempre sean relaciones válidas. Jesús estaba cuestionando la interpretación de los eruditos judíos. Él no estaba cuestionando la ley, ni mucho menos nada de lo que se dice allí. Él estaba cuestionando la interpretación que los eruditos le estaban haciendo a la ley. Por eso incluso también desde el versículo 27 les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Un texto que hace una referencia o nos hace recordar la referencia que aparece en Proverbios capítulo 23, 1 y 2, versículo 1 y 2, cuando dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. En esa sabiduría de siempre estar atentos y tener cuidado en el comportamiento que tenemos frente a cada una de las cosas que hacemos. Eso dice Jesús. Y miren que en los textos que acabamos de leer hay algo muy llamativo siempre al iniciar cada enseñanza. Jesús les dijo: oísteis que fue dicho. En ese manejo de la interpretación que estamos viendo, Jesús es como si nos estuviera diciendo: antiguamente se creía esto. Antiguamente pensábamos que las cosas eran así, pero en el crecimiento que hemos tenido, hoy nos damos cuenta que las cosas son de esta y de esta manera. Por eso también desde el versículo 33 les dice que además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que es otro señalamiento de Jesús donde Él
Allí muestra la actualización que le ha hecho a la interpretación de la ley que tenían los grandes eruditos judíos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, veamos a partir de eso cómo Jesús está haciendo esa gran invitación a hacer la actualización de nuestras interpretaciones. Algo maravilloso que aparece allí mismo en Mateo 5, desde el versículo 38, y en el versículo 43 también lo vemos. Oísteis que fue dicho. Dice el versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Recordando ese gran texto de Éxodo 21, versículo 23 al 25, donde se enseña esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso era una ley, eso era algo que en el contexto histórico de ese momento abarcaba todo tipo de castigo que debía infligirse a cualquier tipo de transgresor. Pero Jesús enseña que no se debe buscar la venganza. Eso es actualización de la interpretación de la ley. Y en el versículo 43 al 45 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que así seáis como vuestro Padre, dice Jesús, para que seáis como vuestro Padre Celestial que despliega ese amor sin discriminar. Entonces, una consecuencia de la actualización de las interpretaciones es poder llegar a esa maravillosa imagen de Dios, a ese propósito y a ese plan. Jesús es un hombre que logra superar las interpretaciones pasadas por medio de un ejercicio de actualización en el que entendió de parte de Dios que era lo más sano, que era lo más válido, que era lo mejor. Ejercitar la actualización de nuestras interpretaciones es algo a lo que debemos invitarnos a hacer. Quizás inconscientemente no lo hemos hecho, pero hoy tenemos la gran invitación de parte de Jesús de hacerlo, de dejar de repetir errores que incluso se convierten muchas veces en errores generacionales por familias. Dejar de repetir esto y convertir en un principio, convertir en un hábito la actualización de cada una de nuestras interpretaciones. Pidámosle a Dios que nos ayude en este sentido y digámosle a nuestro Señor Jesús que sea Él nuestro guía, quien nos lleve en ese camino para actualizar válidamente cada una de nuestras interpretaciones. Padre Celestial y buen Dios, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias porque siempre a la luz de tu palabra vamos encontrando las grandes enseñanzas, maravillas que nos dejaste por medio de todos estos hombres, en especial por medio de nuestro Señor Jesús. A ti, Jesús, te queremos dar gracias por ese esfuerzo maravilloso que has hecho, que hiciste, Señor, para dejar en nosotros hoy esa huella, ese legado, ese mensaje y esa razón para nosotros también hoy motivarnos, estimularnos a hacer ese camino como tú lo hiciste, actualizar esas interpretaciones y encontrar el sentido válido de las relaciones y de la vida. Jesús, gracias te damos por tu sacrificio y amor en este sentido. Y Padre Celestial, gracias te damos por la fortaleza que diste a Jesús y que a nosotros nos das hoy para seguir haciendo también este ejercicio. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.